Iglesia, qué privilegio tenemos nosotros de poder reunirnos el día de hoy. Qué bendición poder alabar el nombre de Dios juntos, levantar su nombre en alto y también poder recibir de su palabra. Papá, eso que me estás pidiendo no lo voy a hacer. Papá, eso que mami y tú me están pidiendo, no lo voy a hacer. Es totalmente ilógico, papá, lo que me estás pidiendo. Esas fueron las palabras que una tarde, mientras manejaba del colegio de mi hijo a su clase de piscina, escuché. Esas palabras venían del asiento de atrás. Palabras con convicción. Mi hijo Esteban, de 6 años, me respondía a una petición que le hice. Papá, es ilógico lo que me estás pidiendo. Y permítame explicarle un poquito esta historia. Mi esposa Vanessa y yo en enero de este año decidimos que nuestro hijo Esteban tenía que aprender a nadar. Así que rápidamente nosotros empezamos a buscar un lugar donde él pudiese ver sus clases de natación. Lo conseguimos, lo metimos y durante esas primeras clases de aprendizaje, duraban un mes, Esteban se desarrolló muy bien. Su rendimiento fue extraordinario. Así que dijimos, ¿por qué no dejarlo fijo en clases de natación? Y así hicimos. Él veía clase martes, miércoles y jueves. Y al principio todo iba como viento en popa, todo era color de rosas. Esteban iba con sus compañeros a la par. El mismo rendimiento, salían al mismo tiempo y llegaban al mismo tiempo. La misma coach dijo, mira, creo que es momento de que estos niños empiecen a ir a competencias. Y así hizo. Esteban empieza a ir a competencias y llega de segundo, llega de cuarto, llega de primero, llega de tercero y él feliz porque siempre salía con una medalla. Mami y papi contentos por el rendimiento de su hijo. Todo el mundo está contento y feliz. Pero con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, empezamos a ver que el rendimiento de Esteban empieza a disminuir. Y Esteban va perdiendo ese ritmo y esa capacidad de nadar. A tal punto que los niños se lanzaban a nadar, iban de un extremo al otro. Y Esteban no había llegado ni siquiera al primer tercio. Enseguida, banderas rojas levantadas por todos lados. Habían señales de que algo no está bien. Hablo con Vanessa y le digo, mi vida, hay que hacer algo si no queremos ver a Esteban frustrado. Empiezo a revisar y yo no soy experto nadando, de hecho aprendí a nadar ya de viejo, pero sí veía algo en su patada que no estaba bien. Aprovechamos y hablamos con su tía Claudia, que lo consiente de muchas formas, y ella que sí nadó y ella que sí estuvo en clubes de natación y que estuvo en competencias, empieza a corregirle la patada. Sin embargo, ya el proceso había iniciado y por más que intentábamos, Esteban estaba frustrado. Ante la exigencia de su coach, ante la exigencia de papá y de mamá, Esteban estaba frustrado. Y es cuando entonces se pronuncian esas palabras desde el asiento de atrás del carro. Papá, es ilógico lo que me estás pidiendo. Es ilógico porque estoy intentando con toda mi capacidad, pero hay algo aquí y hay algo en mi cuerpo que no me permiten tener el mismo rendimiento de antes. Si yo me pongo en los zapatos de Esteban, yo puedo entender. Wow, mi hijo está sufriendo, yo debería, como buen papá, debería sacarlo. Y que no siga en las clases de natación. Sin embargo, hay una información que mami y papi están manejando acá que Esteban no tiene. De hecho, Esteban no necesita saber esa información porque tiene 6 años y no tiene la madurez suficiente para procesar y poder trabajar con la información que papá y mamá sí tienen. Y usted dirá, oye, pero ustedes sí son duros con Esteban. No, es que Esteban sí o sí necesita aprender a nadar. Él está bajo la ley, no está bajo la gracia, ahorita. ¿Sí?
Esteban, la información que no maneja es que, él necesita eso como herramienta de vida. Porque uno no sabe si más adelante se presenta una situación y manejar esa herramienta salva su vida o él le salva la vida a otra persona. Número 2, Esteban viene con esa actualización que vienen los niños hoy día y me dirán los padres de chicos menores. Son muy decididos, muy determinados, van a lo suyo. Sí o sí van a conseguir lo que quieren. Entonces, cuando uno tiene hijos con esas características, uno necesita establecer patrones, uno necesita establecer una estructura, hábitos, disciplina. Y eso es una de las bendiciones que el deporte permite, sobre todo la natación. Esteban necesita mucha disciplina y estructura para que dentro de esa estructura él pueda moverse sin problemas, sin cortar su creatividad, sin cortar de alguna manera sus deseos, sin que él deje de ser quien es. Y número 3, Esteban necesita nadar por su salud. En marzo de este año, Vane lo lleva al fisiatra con todo este tema de hacer estudios y exámenes para el ingreso al colegio. Y la fisiatra le dice, Vanessa, Esteban es un niño hipotónico. ¿Qué es un niño hipotónico? Es un niño que tiene su tono muscular, es menor del que él debería tener. Y usted ve a Esteban y Esteban es un peladito que tiene 6 años, pero parece que tiene un poquito más. A pesar de eso, su tono muscular es menor al que él debería tener. Se lo pongo en un español, en un castellano sencillo. Es como si Esteban, con 6 años, cargara el cuerpo de un niño de 8 o 9 años. Su cuerpo le pesa y su coordinación no es la que debería tener. La natación es una de las medicinas para que él pueda de alguna forma tratar de equiparar y ponerse a nivel con su tono muscular. Entonces hay 3 cosas que Esteban sí o sí necesita hacer y por lo tanto tiene que aprender a nadar. Él probablemente no entiende por qué papá y mamá le están pidiendo que aprenda a nadar. Y puede ser ilógico, pero él tiene que nadar. Y eso es exactamente lo mismo que le pasa a usted y que me pasa a mí. Porque hay momentos en la vida donde Dios nos hace peticiones, nos pide que hagamos cosas porque Él está observando que hay cosas que usted necesita, que ahorita necesita y que a futuro necesita. Y todas esas peticiones que hace Dios, en algún momento de pronto a nosotros nos incomoda, pero vienen para poder transformar nuestra vida y para que usted encuentre un real propósito en su vida. Esas peticiones vienen a cambiarle la vida. El problema se presenta cuando usted y yo hacemos como hace Esteban. Nos sentamos en el asiento de atrás, levantamos nuestra voz y le decimos, Señor, es ilógico lo que me estás pidiendo. Lo que tú me estás solicitando, yo no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque estoy cómodo en mi zona de confort. Así que no me lo pidas. Esa puede ser una. La segunda cosa es que usted no sepa cómo manejar y no sepa cómo lidiar con estas preguntas o estas peticiones que nos hace Dios. Sin embargo, la Biblia, en Génesis 22, si me ayudan con la presentación, por favor. En Génesis 22, versos del 1 al 19, nos muestra un modelo de cómo nosotros podemos responder a las peticiones de Dios. Y yo quiero invitarle que usted encienda su Biblia o abra su Biblia, por favor, en Génesis 22 y vamos a leer este pasaje. Yo voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice así, Abraham obedece a Dios. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de Isaac y 2 de sus sirvientes.
Al tercer día Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer al Señor? Abraham le respondió: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña y puso el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo: no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese instante Abraham vio un carnero que tenía 2 cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó al carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar: Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios dará lo necesario. Por segunda vez, Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro, todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Después de esto, Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes y juntos regresaron a Beerseba, donde vivían. Iglesia, para poder entender este pasaje, necesitamos ir al pasado. Necesitamos entender de dónde viene Abraham. Y rápidamente nosotros tenemos que irnos, este es el capítulo 22, pero tenemos que irnos al capítulo 12, porque ahí es donde aparece por primera vez Abraham. Y aparece cuando tiene 75 años. Y la manera en la que aparece es que Dios empieza, el primer versículo empieza y el Señor se presenta con una petición fuerte. Le dice: Abraham, necesito que salgas de tu tierra, que te olvides de tu familia y que vayas a la tierra que yo te estoy mostrando. Y mire qué curioso. Es una persona de 75 años a la que le están haciendo esta petición y el Señor no pregunta: Señor, es ilógico lo que me estás pidiendo. No tiene sentido, ya soy viejo, ya estoy mayor, ¿para qué me vas a llevar a otra tierra? Sin embargo, Abraham lo que hace es obedecer y confiar. Toma a Sara, su esposa, toma a Lot, su sobrino, toma a sus siervos, toma todo lo que tiene y va hacia la tierra que Dios le va a mostrar. Una tierra que él no sabe a dónde está saliendo. Él simplemente está obedeciendo y Dios la mostrará en el camino. Eso ocurre en el capítulo 12, pero también en ese mismo capítulo Dios le promete a Abraham: ¿sabes qué? Vas a ser padre de naciones. Yo te prometo que vas a ser una persona muy rica, que tendrás muchas cosas. Simplemente obedéceme. En el capítulo 15 vuelve a pasar lo mismo. Dios hace un compromiso con Abraham y le dice: voy a darte muchas riquezas, voy a darte muchas cosas y vas a tener un hijo. Capítulo 17. Abraham nuevamente está en sus cosas y Dios se hace presente y Dios le dice: obedéceme y pórtate con honradez. Vez tras vez Dios está repitiendo y está reiterando su compromiso de que le dará muchas riquezas, que le dará un hijo y que será padre de naciones. Capítulo 18. Se presenta Dios nuevamente y le está diciendo a Abraham: vas a tener un hijo, confía. Y Sara está escuchando, escondida, y se empieza a reír. Hey, Señor, ¿nos vas a dar un hijo? Sí. Si yo soy estéril, si ya estamos viejos, esto es imposible. Y se echa a reír. Sin embargo, el Señor le dice: Sara,
¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que hay algo imposible que yo no pueda hacer? Corta esa escena, capítulo 21, nueva escena. Usted ve a Abraham y a Sara con un niño entre los brazos. Han pasado alrededor de 30 años aproximadamente, desde que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un niño. Ahora lo tiene. Hago acá un paréntesis. Cada vez que Dios se aparecía, y escuche bien esto porque es importante para entender esta historia, cada vez que Dios se aparecía y se le presentaba a Abraham, ¿qué hacía? Obedecía y confiaba. Obedecía y confiaba. Entonces estamos viendo que a lo largo de la historia, Él está obedeciendo y de alguna manera confiando. Cuando uno va al verso 1, uno lo que observa es que dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham le obedecía. La Reina Valera dice que Dios quiso probarlo, pero no tiene sentido, José. Si tú me estás diciendo que cada vez que Dios se hace presente, Él está obedeciendo y está confiando, ¿por qué el Señor acá quiere ver si Él le obedecía o no le obedecía? Hay algo que no está claro y hay algo que de pronto uno al ver este pasaje dice, esto no tiene sentido. O sea, ¿Dios es un Dios ilógico acaso? ¿Para qué darle un niño que le ha prometido durante 30 años y ahora querer quitárselo? Solamente para ver si Él le obedece o le es fiel. Nuevamente, para poder entender eso y darle respuestas a ese interrogante, usted se tiene que ir atrás, otra vez a la historia. ¿Por qué? Porque hay 3 momentos, hay 3 ocasiones donde Abraham, usted recuerda que le dije, cuando se presentaba, él obedecía y confiaba. Pero cuando Dios guarda silencio, Abraham no obedece y Abraham no confía. Capítulo 12. Está Abraham, hay gran hambre en toda la ciudad y él decide, mira, en respuesta a que Dios no se está manifestando ni me está diciendo qué hacer, aunque él ya le había dicho que tenía que confiar y obedecer, Abraham toma la decisión y se va a Egipto. Y ahí en Egipto el faraón tenía la costumbre de que veía mujeres bonitas y Sara era hermosa, la tomaba y la ponía en su harén y al esposo lo mataba. Eso era lo que hacían. Se le ocurre la brillante idea a Abraham de decirle, ¿sabes qué? Si te atrapan, si te agarran y te llevan al harén, tú di que eres mi hermana. Primer pecado. Dios ve en su plan, en su diseño y dice, estos dos se equivocaron. Sara, ven acá, toma, te entrego otra vez con Abraham. El Señor los salva. Número 2, en esa salida, Sara se lleva a Agar. Era una de las chicas que estaba ahí en Egipto. Se la trae, la convierte en su sierva y han pasado 10 años desde que Dios le prometió a Abraham que va a tener una descendencia. Como ella es estéril y no puede, decide, ¿sabes qué? Se me ha ocurrido la idea, Abraham, de que tú puedas encontrarte con Agar y que con ella tengas un niño y así vas a tener descendencia. Tienen a Ismael y hasta el sol de hoy usted sabe las consecuencias que eso ha traído. Segunda equivocación, no obedecer a Dios y no confiar en el plan de Dios. Tercera equivocación de ellos, y es reiterativo el pecado, porque otra vez están ante una situación como nómadas en el desierto y llegan a Gerar y ahí lo agarra el rey Abimelec. Y adivinen qué, el rey Abimelec tenía la misma costumbre que tenía el faraón. Veía una mujer hermosa, la tomaba y la llevaba para el harén de él. Y ahí se les ocurre otra vez la fantástica idea de decir, di que eres mi hermana. Eres mi hermana, para que no. Y gracias a Dios no lo matan, pero otra vez el Señor en su plan dice, estos pelados otra vez se han equivocado. Toma a Sara y se la vuelve a entregar a Abraham. Entonces cuando usted ve que cuando Dios se hace presente, Él obedece y confía, pero que cuando Dios guarda silencio, porque en esas 3 oportunidades Dios guardó silencio, ellos no obedecen y no confían, usted dice,
Ahora entiendo por qué él quiere ver si Abraham realmente es capaz de obedecerle y es capaz de confiar en él. Porque había algo en Abraham que no estaba del todo bien. Es algo así como que Dios dice, mira Abraham, ya yo te prometí que vas a ser padre de naciones. Ya yo te prometí y te dije que tendrás muchas riquezas y que a través de ti las naciones de la tierra serán benditas. Pero hay algo en ti que no está del todo bien. Hay algo en tu carácter, en tu obediencia, en tu confianza en mí que no está bien y que yo necesito corregir. Yo necesito ajustar, yo necesito pulir. ¿Por qué? Porque necesito asegurarme, Abraham, que el testimonio que se escuche de ti, que la referencia que tú vas a brindarle al mundo sea la correcta, sea la ejemplar. Porque de ti, en el 2024, en Panamá, en Ciudad de Panamá, en la Iglesia Vida, el 27 de octubre, se va a hablar. Y necesito asegurarme, Abraham, que el testimonio que ellos escuchen de ti es el correcto. Por lo tanto, te voy a poner la prueba más complicada que hay, que es que me entregues a tu único hijo, el que tanto has amado. Iglesia Vida, tú eres lo más cercano a Dios que mucha gente va a tener. Tú eres punto de referencia para muchas personas. Y cómo tú manejes las peticiones y esas cosas que Dios te pide que cambies, que transformes en tu vida, cómo tú manejes eso va a hablar de lo grande de tu fe o lo pequeña de tu fe. De lo grande que es tu Dios o lo pequeño que es tu Dios. Tú eres punto de referencia para que otros conozcan del Señor. Cuando Dios te pide cosas a ti, te está diciendo, mira, obedéceme, confía, porque yo voy a bendecirte. Pero además de eso, tú vas a servir como puente, como un enlace entre Dios y aquellas personas que no le conocen. Entonces, parado en ese escenario, yo quiero que tú veas este capítulo que vamos a ver ahora, justamente para entender que desde la obediencia y desde la confianza, que son las cosas que nos enseña este pasaje, tú y yo podamos dar respuestas a esas peticiones de Dios. Cuando usted ve el pasaje, usted observa que por ningún lado hay preguntas de parte de Abraham en este pasaje 22. Por ningún lado, cuando Dios le pide, hey Abraham, entrégame a tu hijo, Abraham no pregunta por qué, no pregunta para qué, no pregunta, Señor, esto no tiene lógica, esto es ilógico lo que tú me estás pidiendo que haga. Por ningún lado lo hay. Y no lo hay, iglesia, porque Abraham conocía bien a Dios. Abraham entendía quién era Dios. Abraham había pasado tiempo con Dios. Era común su conversación. Es así como usted puede conversar de pronto con su esposa, con su esposo, con su mamá o con su papá. Era tan habitual el contacto entre ellos que era imposible para Abraham no obedecer a Dios. Esta obediencia de Dios está compuesta en primer lugar por un conocimiento profundo de Dios, del Señor. Por lo tanto, la respuesta de él no podía ser otra sino obedecer. Eran tan normales las teofanías. Teofanías es esas manifestaciones que Dios tiene con los seres humanos para que se puedan encontrar. Eran tan comunes que la única forma era obedecerle. No tenía otra. Y por eso es la importancia de que usted y yo podamos conocer a Dios, podamos dedicarnos a buscar a Dios y podamos entender cómo el Señor nos habla a nosotros para poder responder de manera obediente. El segundo ingrediente que tiene esta obediencia es que es una obediencia diligente. Fíjese lo que dice allí. A la mañana siguiente, Abraham madrugó. Abraham pudo haber dicho, Señor, voy a obedecerte. Entiendo lo que me estás pidiendo. Sin embargo, dame la oportunidad de 1 mes, 2 meses de poder compartir con mi muchacho. Oye, después de 30 años, por lo menos un par de mesecitos para decirle lo mucho que lo amo, lo mucho que lo quiero, lo importante es que es para su mamá, para mí. Sin embargo, eso no es lo que hace él. Él madruga, él no posterga, él no procrastina. Él simplemente obedece lo que Dios le ha pedido.
Se levantó muy de madrugada para preparar todo. No lo tomó con calma, simplemente obedeció. Fue tan obediente que inclusive hasta planificó cada detalle, porque dice que tomó suficiente leña para hacer un gran fuego en la montaña. Tomó el cuchillo, tomó el fuego, preparó a su siervo y emprendió su camino. Hoy la pregunta que yo tengo que hacerme a mí es, ¿será que soy diligente de esa misma forma que Abraham lo era? Cuando Dios me dice, hey José, por ahí no es, estás metiendo la pata, ¿soy diligente en escuchar la voz de Dios y corregir de manera rápida? ¿O soy de los que tarda en corregir? Al yo ser expuesto y mi vida ser expuesta ante esto, yo tuve hoy que, preparando esto, decir, hey Señor, me falta mucho por aprender. Necesito actuar rápido ante tus peticiones y ante tus exigencias. El tercer ingrediente de esta obediencia, iglesia, es que era una obediencia paciente. Fíjese que el verso 4 está subrayado y dice al tercer día. Eran 3 días de camino desde Berseba hasta Moriah. Los estudiosos dicen que eran 80 kilómetros. 80 kilómetros que la Biblia no dice cuál era el humor, cuál era el tono de las conversaciones, qué estaban hablando. Uno puede interpretar que había un silencio profundo, 80 kilómetros de silencio, seguramente de mucha oración, de muchos pensamientos, pero 80 kilómetros donde Dios estaba empezando a hacer un proceso de cambiar la mente, de cambiar el corazón y de cambiar el carácter de Abraham. 80 kilómetros donde una paciencia estaba siendo trabajada y al mismo tiempo desafiando un comportamiento que anteriormente había tenido Abraham. ¿Cuál era ese comportamiento? La desobediencia y la falta de confianza. Porque en estos 3 días el Señor guarda silencio. ¿Y ustedes recuerdan qué pasaba cuando el Señor guardaba silencio? Este caballero hacía lo que quería. Entonces se presentan estos 80 kilómetros y es como que Abraham dice, ¿sabes qué? Las veces anteriores yo me equivoqué. Mi actitud y lo que yo hacía no estaba agradando al Señor. En esta oportunidad no me va a pasar lo mismo. Porque yo recuerdo que cada vez que el Señor se presentaba, le obedecía. Dios siempre ha sido fiel. Y si Él me está pidiendo hoy que yo le entregue a mi muchacho, yo se lo voy a entregar, porque Dios no es ningún loco y Dios cumple sus promesas. Si Él dijo que a través de Él iban a ser bendecidas las naciones, yo tengo que confiar en Dios. Y ese es el desafío que tú y yo tenemos el día de hoy. ¿Cómo es nuestra obediencia, iglesia? Nuestra obediencia está cargada por un conocimiento profundo de Dios. Nuestra obediencia está cargada con diligencia y actuar pronto ante las solicitudes del Señor. Nuestra obediencia está cargada con paciencia y con esa paciencia que es necesaria en los procesos. Y los procesos no son agradables. Se los digo yo. Yo sé que usted lo sabe. Los procesos no son agradables. Pero qué bendición cuando atravesamos esos procesos de la manera correcta. La segunda manera en cómo usted y yo necesitamos responder a las peticiones de Dios es con confianza. Fíjese que el verso 5 tiene una frase que dice, allí adoraremos y regresaremos. Abraham estaba convencido que Dios haría un milagro. Todo indica que la frase correcta que él tenía que decir allí era, allá adoraremos al Señor y regresaré con ustedes. Ese es el orden lógico de lo que tenía que suceder en esta historia, porque ese niño iba a morir allá arriba. Sin embargo, acá aparece aquel concepto que aprendimos en primaria,
de número gramatical. ¿Usted lo recuerda? Singular y plural. Y él, con tanta fe, con tanta confianza que fue trabajada su vida en esos 3 días, en esos 80 kilómetros, él da una declaración que la enmarca con autoridad, con una confianza que usted y yo difícilmente pudiésemos tener. ¿Sabes qué, muchachos? El niño y yo vamos allá arriba. Vamos a adorar al Señor, pero tranquilos que vamos a regresar. De pronto, esto no está en la Biblia, es simplemente una especulación mía como guionista. De pronto ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando y dicen, wow, como que allá arriba. Él viene y les brinda a ellos la seguridad, le da el modelo de confianza, de convicción, que el niño vaya arriba con él, pero que va a regresar con ellos dos. Esos 3 días, iglesia, esos 80 kilómetros, algo pasó en la mente, en el corazón y en el carácter de este hombre. Y esa es la bendición, lo repito, de los procesos de Dios. Porque cuando tú y yo nos alineamos con el Señor y decidimos, Señor, esto que está pasando, no lo entiendo, es ilógico, no lo quiero hacer, pero estoy dispuesto a vivir este proceso a tu forma y a tu manera. Lo que empieza a ocurrir es que hay una transformación dentro de ti, en tu vida, que la fe y la confianza que se manifiesta empieza a hacer referencia para otros. Y entonces se cumple eso que te estoy diciendo, que tú te vuelves un enlace entre las personas y Dios. Ese proceso de cambio viene a bendecir tu vida, es correcto, entre la obediencia y la confianza, pero además de eso, tú permites que otro conozca al Señor. El verso 8 dice, ya Dios se encargará de darnos su provisión. Esta confianza estaba llena de esa convicción completa de que Dios iba a dar su provisión ante esta situación totalmente loca e ilógica, ¿sí? Muchas veces nosotros manejamos el concepto de Dios proveerá de manera muy deportiva, no porque lo hagamos a propósito, sino que se ha vuelto un pregón, se ha vuelto un dicho y ante cualquier circunstancia usted dice, ya Dios proveerá. Yo muchas veces lo he usado pensando, ya Dios proveerá para mis deseos, ya Dios proveerá para el carro que quiero, ya Dios proveerá para esa casa de vacaciones que quiero. Y entonces ese Dios vamos a ver si el amén se mantiene hasta el final de que yo comparta la idea. Ese Dios proveerá está lleno de anhelos, de deseos, de quereres, de esas cosas que, Señor, si lo tuviera. Y mira cómo dice la Reina Valera contemporánea. Dice, déjeme leerlo desde acá. A ese lugar Abraham le puso por nombre, el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en el monte el Señor proveerá. Entonces ese Señor proveerá, como le digo, está lleno de deseos, de quereres, de anhelos. Está lleno de pretensiones. Está lleno muchas veces de orgullo. Entonces ese Señor proveerá, usted lo va a colocar y lo va a vertir acá en este filtro. Este filtro es la traducción del lenguaje actual. Y mira lo que dice la traducción al lenguaje actual. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha. En su montaña Dios dará lo necesario. Viene con aquellas pretensiones, aquellos deseos, aquella casa de la playa, ¿sí? Usted lo coloca en el filtro de la traducción del lenguaje actual y cuando lo vierte, acá arriba se queda la casa de la playa, se queda el anhelo, el deseo, la pretensión, el orgullo y lo que destila por acá abajo es que Dios te va a dar lo necesario.
¿Por qué te va a dar lo necesario, iglesia? Porque el Señor está viendo que lo que tú estás colocando acá son deseos, son pretensiones que no están alineadas a la voluntad de Dios. Porque no hay una obediencia y porque no hay una confianza y una sujeción al plan y a la voluntad de Dios. Entonces tú te preguntas, ¿por qué el Señor no me está dando esto? Porque no te estás preocupando de obedecerle y de confiar en Él. Ahora bien, ya Dios me dio lo necesario, pero yo quiero pasarlo por otro filtro más. Y es la Biblia textual. Y dice, y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hoy, en el monte donde Jehová será visto. Estoy trayendo lo necesario al filtro de la versión textual y lo que destila y cae acá es que el Señor proveerá significa el Señor será visto. Iglesia, estamos tan preocupados y tan distraídos buscando cosas materiales, cosas que deseamos, cosas que anhelamos, que estamos perdiendo de vista la verdadera provisión de Dios. Que es que Él se haga presente en tu vida. Que Él se manifieste en cada momento en tu vida. Entonces tú dices, Señor, provee para esta situación porque estoy en medio de una deuda y no puedo salir de ella. Por favor, ponme en contacto con el banquero, con el gerente del banco o que alguien me preste la plata para yo salir de esta situación. Tú lo que necesitas es que Dios se presente. Cuando Dios se presenta, Él va a buscar la manera y la forma para resolver ese problema. Te la pasas de pronto alzándole la voz a tu esposo, reclamándole a tu esposa, pidiendo que cambie, y tú lo que necesitas es que Dios se manifieste, que Dios se haga presente. Y entonces Dios va a buscar la manera y la forma de poder cambiar a la persona. Tienes un buen trabajo y todo pinta bien, pero tú sabes que hay algo raro y hay algo turbio en ese trabajo. Pero tú confías de que esa es la manera como Dios va a sacarte de una situación difícil. Tú lo que necesitas es que Dios se haga presente, iglesia. Cuando yo me encuentro con esto y cuando yo soy confrontado con esto, yo le decía, Señor, por favor, ábreme la cabeza como una sandía, ábrela en dos y que esto pueda entrar en mi cabeza y que yo lo pueda hacer vivencia. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en que el Señor me pide cosas, me dice que haga cosas, pero yo no lo quiero obedecer porque estoy lleno de pretensiones, porque estoy lleno de egoísmo. Porque cada vez que Dios me pide algo, yo le digo, no, Señor, porque eso me duele, porque eso me cuesta. Y porque no soy capaz de confiar y de depender en Dios. Y hoy el Señor, iglesia, te está diciendo, obedece y confía. Porque hay cosas que tiene rato hablándote, hay cosas que tiene rato diciéndote, hay cosas que tiene insistiendo desde hace rato y tú sigues cómodo en eso. Y no queremos salir de allí. Y yo sé que este mensaje de pronto no es agradable. Pero iglesia, ¿hasta cuándo? Esto me confronta a mí. Porque hay cosas que José Alejandro necesita corregir. Hay cosas que José Alejandro necesita cambiar. Pero si yo no me dispongo a obedecer y no me dispongo a confiar, nada va a pasar. Y me voy a mantener como estaba Esteban en el asiento de atrás del carro. Señor, no lo voy a hacer. Señor, no quiero hacerlo porque estoy cómodo y estoy disfrutando en mi pecado o en mis faltas.
Y hoy el Señor te está pidiendo que hay una forma como tú tienes que responder y es con obediencia y es con confianza. Iglesia, termino con esto. Necesito obedecer de manera diligente y paciente, confiando en que el Señor se hará presente y me dará lo que necesito. De esta manera podré vivir tranquilo y siendo un modelo correcto de un discípulo del Señor. 2:45 de la tarde y suena mi teléfono. Es Vanessa. Yo le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? Ella me dice, hola mi vida, ¿cómo estás? Oye, es para decirte que está nublado, está soplando mucha brisa y creo que va a llover. Creo que es mejor que Esteban no vaya a clase de piscinas. Ella está hablando desde el altavoz y otra vez desde el asiento de atrás se escucha la voz de Esteban. Papá, papá, parece que va a llover. Pero aun cuando llueva, si caen unas gotitas en la piscina, yo puedo nadar. Si cae un rayo, no puedo nadar, papá. Pero yo hoy quiero ir a nadar. Ahora el que dice, ya va, esto es ilógico, soy yo. Porque el que viene diciendo lo ilógico es él. Y yo digo, hey, esto no es normal. Vane me recoge, yo la dejo a ella en un sitio y me voy con Esteban a la clase de natación. Estamos ahí y Esteban va, 1 piscina, 2 piscinas, 3 piscinas, 4 piscinas. Llega su coach y me dice, papá de Esteban, ¿qué le hicieron al niño? Dime de verdad qué le hicieron al niño. Y yo con aquella sonrisa complaciente, si supieras. Yo le digo, él simplemente está obedeciendo y confiando en lo que papá y mamá le han dicho. Pero Esteban obedece y confía en papá y mamá porque hay una tía, su tía Claudia, que siempre está consintiéndolo, que siempre está de alguna manera atenta a él y que se esmeró al salir de su trabajo en corregirle la patada a Esteban. Se puso viernes tras viernes a corregirle la patada y a decirle cómo tenía que nadar. Esteban obedece y confía en mamá y en papá porque hay una mamá que en esa relación particular que tienen las mamás con los hijos varones, supo cómo hablarle a la mente y al corazón de su hijo. Con las palabras correctas, con las palabras de amor, de esa forma en que solo las mamás pueden hablar, hizo que el pensamiento de Esteban cambiara. Y Esteban obedece y confía en papá y en mamá, porque hay un padre que vivió frustrado toda su vida por no saber nadar. Y porque hay un papá que se ha dedicado a orar y decirle, Señor, por favor, cámbiale el pensamiento a mi hijo, porque no quiero que viva frustrado como yo viví. Por favor, que él acepte ir de nuevo a la piscina y pueda nadar. Esteban hoy va a la par con sus amigos. Esteban, de la noche a la mañana algo pasó, no me pregunten qué, más allá de lo que les he narrado. Esteban va a la par y en momentos va delante de sus amigos. ¿Qué pasó? Solo Dios sabe. Y esto lo pongo como ejemplo, iglesia, porque la pregunta es si ustedes y yo nos vamos a quedar en ese asiento de atrás, reclamándole al Señor, no lo voy a hacer. O van a decidir pegar el grito que pegó ese día Esteban. Papá, papá, te voy a obedecer. Papá, papá, voy a confiar en ti. Papá, voy a hacer lo que me pidas y lo que me digas. Quiero pedirle a los músicos que suban. ¿Qué te está pidiendo desde hace rato el Señor que cambies? ¿Qué te está pidiendo desde hace rato el Señor que dejes? ¿O qué te está pidiendo el Señor que sigas insistiendo aunque no lo quieres hacer? ¿Qué te está diciendo el Señor? Quédate y sigue insistiendo porque eso va a traer beneficio para tu vida.
hoy iba a traer beneficio en el futuro. Señor, si aún no tenemos claro qué quieres cambiar en nosotros, tú que siempre has sido bueno, Señor, que tu misericordia me persigue y me persigue, hoy por favor revélalo. Hazte presente, Señor, hoy. Quita las distracciones, Señor, que no me están dejando ver tu mano. Quita lo que no me permite verte de manera clara. Háblame hoy, Señor, con tanta autoridad, con tanta claridad, que yo no dude, así como hizo Abraham. Que no me quede otra, Señor, sino que responder con obediencia y responder con confianza. Señor, hazte presente hoy en tu iglesia. Manifiesta, Señor, tu poder el día de hoy. Háblanos. Háblanos, Señor, y cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, transforma nuestro carácter. De manera que te agrademos y podamos hacer tu voluntad, Señor. Tu fidelidad sigue, Señor, persiguiéndonos. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios.